buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Hoy estamos de gala, vamos a platicar nada más y nada menos que con Patricio Ortiz, quien está presentando este libro que lleva por nombre Tres amigos, un Maserati y Señores Maya del Tiempo. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenidos a charlas con café. Muy bien, muchas gracias, Giselle. Encantado de estar con ustedes. Nosotros también y sobre todo de platicar pues de esta historia y que además pues desde que estás en la entrada nos vas dando ahí como algunos guiños y algunas cuestiones desde este prefacio que nos das para los millennials y generaciones posteriores y algunos agradecimientos ahí muy entrañables. Me encanta que digas a la memoria del hijo predilecto de Cuevano, ¿no? Jorge Huargüengoitia. Así que platícanos un poco sobre esta historia y estos personajes que pareciera que son tan distintos que no tienen nada que ver, pero en realidad sí hay mucho en común. Pues sí, mira, yo creo que todos hemos tenido amigos así. Estos son tres amigos inseparables, dos hombres y una mujer, que son Aristarco, Chuy y Martina. Y pues son amigos inseparables que trabajan juntos, casi viven juntos, hacen todo juntos, o casi todo, y que no les va muy bien en la vida, pero son bastante felices y se la pasan lo mejor que pueden. Entonces están ellos en Campeche, eh, llegaron ahí a bordo de su Rocinante, que es un bocho rojo, al cual apodan el Maserati, y van a ir a conocer la ciudad maya de Calakmul al día siguiente. Entonces se despiertan muy temprano, se van para allá y llegan a la que es la reserva ecológica. Cuando van entrando, se encuentran a un viejito maya pidiendo aventón y deciden darle aventón. Y esa decisión cambia el curso de sus vidas. ¿En qué cambia? ¿En qué cambia? Vamos, no tenemos que decir toda la historia, pero sí podemos decir cómo de la Claro que nada, sí. o sea, puede tener como ¿cómo le podemos decir? Esa tuerca, esa vuelta, ¿no? A la historia. Pues mira, hay todo un debate ahí de si le dan aventón o no, finalmente le dan aventón, y resulta que pues ellos quieren ir a conocer Calakmul, pero el viejito les dice que él conoce unas mayas, unas ruinas mayas que están mejores, y entonces los convence y se los lleva ahí por un caminito, unas ruinas que nadie conoce. Desde luego Martín está muy sospechosa porque no confía en el viejito, pero el caso es que llegan a unas ruinas que están en unos montículos, entran y algo pasa, eso no les voy a contar, y ellos ni siquiera lo deciden, ni lo creen, ni se enteran, pero cuando salen de ahí están en el año de 1994 y han llegado unos días antes de, el meeting de Lomas Taurinas de Luis Donaldo Colosio, eh, y pues ya saben, ellos saben lo que va a pasar, no creen que han viajado en el tiempo, pero una vez que lo entienden, saben lo que va a pasar y tienen que decidir qué cosa van a hacer. Y por ejemplo, ahí pensemos en un poquito en estos tiempos y demás. Ahorita estaría casi imposible, Patricio, primero por pandemia y por otras situaciones de seguridad, que alguien de pronto se detenga en una carretera de estos lugares, pues de pronto así pararte, pues no te paras nada más porque sí, porque puedes recorrer varios kilómetros y no ves nada, ¿no? Entonces, podría ser verosímil, no podría ser verosímil, porque ahí hay cosas que también son interesantes en el manejo. Pues mira, una cosa que yo acabo de estar en Campeche hace un par de meses y fui a Calakmul, y yo no sé si tú has ido a Campeche recientemente, pero es así como una isla en el país porque ahí no pasa nada. O sea, en la Nada, ciudad no muy saben de tranquilo. encobijados, ni de descabezados, ni de poselear. Ahí no Pero existe eso. me refiero, Y Patricio, a cuando los vas a... citadinos. Ah, sí, por eso hay un debate ahí de si lo llevan o no lo llevan, pero cuando tú Sí, vas sí. rumbo a Calakmul y todo eso, es realmente muy tranquilo. O sea, de verdad ahí te podrías parar a darle aventón a alguien, sobre todo si es un viejito. Pero bueno, esa es parte del debate que se plantea en el libro, ¿no? Ahora, ¿por qué hacer esta referencia de este momento que, bueno, pues fue desafortunado no solamente para la vida política, sino también para un precandidato, un candidato que era, pues fue muy querido, ¿no? Pues mira, ahí, como ya he contado en otras entrevistas que esta historia me llegó completita. O sea, haz de cuenta Ok, que la descargué de la nube completa, de ok. principio a fin, y entonces no hubo una gran reflexión así de, bueno, ¿dónde los voy a situar? Si con Madero, Sí, sí, sí. a pesar de que en el libro hay todo un debate sobre estos, ¿no? De a dónde van a viajar en el tiempo,
por accidente acaban con Colosio y con el 94, y más o menos así fue conmigo, pues así se me ocurrió y yo desarrollé la historia, pero he estado reflexionando mucho de que el 94 sí fue un año particularmente importante en la historia moderna de México. En ese año, nada más en ese año, pasaron el alzamiento zapatista, la entrada de México al Tratado de Libre Comercio, Comercio. el asesinato de Colosio, y Así es. después los errores de diciembre, con todo lo que eso implicó, o sea, con la debacle económica. O sea, fue un año verdaderamente tremendo. Y pues obviamente es un año en donde, un año de cambio, un año de transformación y demás, que además, ¿no? Con este asunto de la muerte de Colosio, pues se presta mucho para decir, ¿y qué hubiera pasado si no hubiera pasado todo eso? Y que además, como lo estás mencionando, pareciera que todo fue gris y demás, pero fue también un salto a ser como más internacionales, la entrada de un país subdesarrollado a ese Tratado de Libre Comercio y la oportunidad de hacernos creer como de primer mundo, por ejemplo, ¿no? Pues sí, más bien ahí fue la oportunidad de que muchos se lo creyeron, yo no me la creí, pero muchos se lo creyeron, Ok. y la subida y la caída, porque el 94 fue Yes. la caída estrepitosa y el estrellarnos con la realidad, ¿no? Que eso fue lo que hizo el EZLN, decir, oigan, acuérdense que aquí estamos, ¿no? Así es. Ahora, este hilo, o vamos a ponerlo así, como este marco, también sirve para hablar de un México que sería ahorita, pues no tan lejano a lo que podemos ver hoy. ¿A qué me refiero? A que puede haber una crisis política, puede haber una crisis incluso social. Entonces, esa parte creo que también es importante mencionarla. Pues sí, mira, aunque esta no es una novela política, no es una No. novela histórica, tampoco es de periodismo de investigación, sino es una novela de aventuras, Y o humor sea, de entretenimiento. exactamente. Sí hay, siento yo, que una reflexión sobre nuestro país y una reflexión sobre la naturaleza del poder, ¿no? Que eso se ve en el final del libro. Y el hecho es que pues en México no acabamos de salir de lo mismo. Una y otra vez se repiten las cosas y las figuras políticas y los personajes. Y yo creo que también esto es algo que nos permite jugar con esta premisa, ¿no? ¿Y qué tal si fuéramos diferentes? ¿Qué tal que hubiera pasado cosas distintas? ¿Cómo seríamos? ¿Dónde estaríamos? ¿No? Que Ujú. ese es pues parte del juego del libro, ¿no? Ahora, el pretexto de este viaje también, y bueno, el conocerse o pareciera que el conocerse así accidentalmente también tiene propósito para ver diferentes ópticas, ¿no? Ahí sí me gustaría, por ejemplo, platicar un poco más sobre qué se retrata con esta visión que desde una ficción, pues hablamos de diferentes mexicanos, o sea, contrastes incluso. Eh, pues mira, yo decía hace ratito en otra entrevista que este libro es de alguna manera como una declaración de amor al país, ¿no? Ok, ok. Porque empieza en una ciudad que a mí me encanta, que es Campeche, en un estado que me encanta. Tiene que ver con las culturas mesoamericanas, con los mayas y con la comida de los lugares. Y después viene al centro y luego se van al Bajío y andan por todas partes. Este, entonces yo creo que, o sea, sí tiene varias lecturas, creo yo, más allá de simple divertimento y entretenimiento. Porque trata de todos estos temas, ¿no? Y algo que me gusta a mí del libro es que es una historia muy amable. Ahora que fui a la Feria del Libro de Guadalajara, eh, estaba yo buscando un libro divertido, buena onda para regalar. Me costó muchísimo trabajo encontrarlo porque todo eran dramones, tragedias terribles de la Guerra Civil Española, del Holocausto, etcétera, etcétera. Y de repente encontrarse un libro que te hace reír, que está divertido, que está interesante, creo que es una buena pausa para todo el mundo, ¿no? Ahora, dijiste hace rato que a tú la historia sí te llegó, pero debe haber un punto de partida y ya nos hablaste de este gusto por esta ciudad de Campeche, ya nos hablaste también o sea, hay cosas que querías hacerlo y que así te llegó completa, pero ¿qué es lo que detona? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? Bueno, vamos a hacer esta historia y vamos a hacer que esto se transcurra en estos espacios y por supuesto hablar de esos tres amigos, un Maserati y los señores mayas del tiempo. Pues mira, desde luego hay muchos elementos, o sea, cuando yo estaba
cuando se me ocurrió esta historia, estaba yo trabajando en una serie de libros que estoy haciendo que se llaman México antes de ser México, que es la historia del México indígena con monitos Ok, estilo ríos. Tengo ok, 7 años trabajando en eso, ya salieron 2 tomos, acabo de terminar el tercero y faltan otros 3. Entonces estaba totalmente inmerso en el estudio de los mayas y los zapotecos y demás. Y también, probablemente, porque es un tema que me gusta mucho, estaba viendo alguna serie como Dark o El Ministerio ok. del Tiempo, que tiene que ver con viajes en el tiempo. Sí, Y sí, bueno, sí. estaba en todas esas cuando de repente me salí a caminar al jardín de la casa y pensé, ¿por qué no hay ninguna historia? Por lo menos yo no me acordaba de ninguna historia, ni de novela, ni en película mexicana sobre viajes en el tiempo. Dije, Ujú, ujú. pues, sería padre hacer algo así, ¿no? Y ahí fue donde empezó y le empecé a dar vueltas y en media hora tenía yo la premisa, la idea hasta el final, ¿no? Y ya desde luego después me senté a desarrollar todo y en los personajes, y ahí fue donde ya le di forma al asunto, ¿no? Pero sí, eso fue un poquito lo que detonó esta Y idea. hay cosas que mencionabas también hace rato que decías que te gusta también tener como una historia entretenida, divertida, pero sí hay cosas que sí vas haciendo como estos espacios, sobre todo que tienen contexto o que dan sentido. Hay una entrada donde tienes que llegar a la ciudad de, bueno, al Distrito Federal, que ahora sería CDMX, y de pronto entonces te vas otro tiempo sin querer porque dices, bueno, y pues hubiésemos pedido un Uber, ¿no? O no podíamos pedir un Uber porque, ojo, en ese entonces no existía. Pero luego incluso haces una referencia que toman un taxi y que no solo un taxi, sino es un taxi pirata. Entonces, esto también resulta que solamente cuando tienes, vamos a llamarlo así, como ese background, pues es cuando empiezas a entender un poco más. Entonces, entiendo también la dedicatoria a ciertas generaciones. Platícanos también de estas cosas que haces porque pues te detienes, en mi caso entiendo perfecto que es un taxi, que es un Uber, tengo esa forma de transitar o ser migrante, ¿no? Entre una generación y otra, pero bueno, habrá otras cuestiones que quizás no todos, ¿no? ¿Quieres platicarnos también de esto que hiciste, como que metes estas entraditas y cosas que también se disfrutan? Pues mira, a nosotros los que vivimos todo eso, pues nos queda clara la diferencia entre una época y otra, ¿no? Por ejemplo, hay una parte ahí que me gusta mucho en el libro en donde ellos van, aprovechan para ir a ver insurgentes, a caminar por la Ah, avenida de ok. insurgentes, cuando todavía no había metrobús, ¿no? Y había más árboles y era más ancho, y era también un lío, porque había microbuses por todos lados y demás, pero no había Starbucks, ni pizzas Domino's que en cada esquina, ni, o sea, yo me acuerdo muy bien de eso y creo que es algo que recordamos con nostalgia, ¿no? Muchas de esas cosas. Entonces, de algún modo, este libro creo que funciona para las nuevas generaciones y también para nosotros, ¿no? A nosotros nos provocará nostalgia y a las nuevas generaciones dirán, ah, pues mira, qué interesante, ¿no? Que no, nunca me hubiera imaginado que eso fue así. Por ejemplo, ahora uno de mis sobrinos, que tiene 15 años, que está leyendo la novela, yo le pregunté que si él sabía, antes de la novela, sabía de Colosio, y me dijo que sí, que su mamá le había contado. Entonces, Ok, no sabía mucho, pero sí sabía, ¿no? Entonces, este tema también, pues es algo que está ahí, ¿no? Es algo así es. que todos los mexicanos saben de una o de otra manera, porque lo vivieron, porque lo vieron en alguna serie en Netflix, porque vieron una película, porque les contaron. Entonces, Claro. creo que funciona para todos, ¿no? Sí, no, incluso también esta transición, y espero también que lo comentas ahorita, de hablar cuál sería el género que en un taxi pirata pudieses escuchar, que quizás hubiera sido una cumbia y no un reggaetón, como ahora a lo mejor sería nomás como una canción de reggaetón. No sé si tú te acuerdas, yo me acordé cuando lo escribí de Ok, los taxis, de los bochos que traían claro, su banquito al revés para que se por sentara supuesto. ahí alguien más. Eso yo no me Alguien extra. acordaba y eso Sí, ya no sí, sí. existe, pero pues eso fue décadas de eso, ¿no? Con su jerguita encima para que se viera como asiento. Y te sujetabas como de una especie ahí de, Exacto, de la no manija esa de de una plástico que manija colgaba. horrible, exactamente, así es, por Y supuesto, desde luego, pues, ¿cuáles taxímetros ni nada? Y el taxista, todo lo que daba con el radio, ¿no? así Que era es. también, pues, totalmente folclórico. Y parte, ¿no? De tomar un taxi pirata, por supuesto. Ahora, quisiera también que platicaras sobre, bueno, ya está este viaje, está esta
llegada, como ya lo decía, al Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, pero hay también muchos lugares, ¿no? Como, no sé, los estudios estos de Televisa y algunas otras locaciones que también sirven que, bueno, pues hoy si las describimos, pues ya hay un segundo piso que nos tapa, ¿no? Hoy hay cosas que te obstruyen y que incluso en el recuerdo, pues te remites, en mi caso, a algunas imágenes, temas actuales, no quizás de cuando conocí o transitado en el periférico en esa zona y que podías ver perfecto. Entonces, ahí también, ¿cómo haces para hacer este cruce también de imágenes? Sobre todo porque lo describes, pero son imágenes que te digo, vas como haciendo estas relaciones a la última, pues quizás visita o pasada por ahí, por ese lugar. Pues mira, lo que pasa es que yo me acuerdo bien de todo eso, ¿no? Yo he vivido en muchos lugares, entonces me acuerdo muy bien en la Ciudad de México de ese tiempo. Cuando mataron a Colosio, yo ya viví en Jalapa, que Ya, Jalapa era una ciudad chiquitita, ahora es una ciudad gigante. Viví en hermosa Puebla también, cuando Puebla era muy chiquita y ahora es gigantesca. también. Entonces, pues tengo todas esas imágenes, ¿no? Muy vivas en la mente. Te cuento rápido una cosa que es ahorita impensable. Yo viví en Tonancintla y en Cholula hace unos Wow, 30 años. Yo me ok. iba caminando de Cholula hasta Puebla por puros maizales, viendo los volcanes. No había nada más que campo. Y ahora no hay campo, nada más Sí, hay casas. Entonces, el cambio fraccionamiento. de los paisajes en nuestras ciudades ha sido tremendo. Totalmente. No, y que incluso ahorita que acabas de mencionar, pues nada que ver la Puebla de ahorita, o sea, pero nada que ver. Y Jalapa, bueno, pues te puedo decir que es una ciudad ya preciosa, a mí me gusta, pero ya es una ciudad urbe, o sea, ya no sería Muy como tal grande, sí. provincia, ¿no? Así es. Ahora, pensar también en estas figuras y estas cuestiones también que se dan sobre, bueno, si hablas, por ejemplo, hay mucha información y descripción sobre Lomas Taurinas, sobre sucesos, sobre las noticias y demás, pero también hay otra descripción sobre otras instancias, no sé, por ejemplo, el dato del petróleo, el dato de algunas instancias también de instituciones gubernamentales. Eso era importante ponerlos o retratarlas. Y en el marco de la trama, también porque se vuelve como esto que va a ser en común, o sea, como para ir atrapándonos si había que hacer otra reflexión, otro análisis, porque, o sea, reitero, si es una ficción, pero sí hay cosas que incluso en mi caso que tengo presente cuando escuché la noticia, a mí me tocó escucharla, no verla como ahora sería, o ver un YouTube, o ver un Twitter, o sea, recuerdo haberla escuchado en un coche en radio, o sea, dando esa noticia y después llegar a tu casa a esperar al noticiero de la noche, el estelar, para ver todo lo que había sucedido. Pues sí, mira, cuando desarrollas una historia, pues obviamente hay que vestirla y hay que enriquecerla. Y siento yo, no es lo que voy a decir, no lo inventé yo se lo escuché hace añísimos a Heraclio Cepeda, y Heraclio Cepeda creo que nos estaba hablando en una conferencia acerca de escritores rusos, y creo que hablaba de Chekhov. Y él decía que lo más importante para un escritor no es poner, sino quitar todo lo que sobre. Entonces, pues un poquito como el trabajo al escribir una historia es poner todo lo que hay que poner y quitar todo lo que hay que quitar. Entonces, pues yo traté de poner todas las cosas del contexto que eran importantes para situar a los personajes, para desarrollar la historia y quitar todo lo que sobraba. Y además algo importante, porque es una novela de ficción, ¿no? No Ujú. es una novela histórica. Y por lo tanto, digo, está situado en un contexto histórico, pero es total ficción. Entonces hay mezclados elementos reales y elementos fantásticos. He contado que, por ejemplo, en el mismo capítulo, pongo un artículo de Proceso que rescaté Ujú. tal cual de 1994 y a continuación invento uno completamente de la nada, que no tuvo nada que ver, que nunca existió y están en páginas contiguas, ¿no? O sea, esa es parte de la ficción. Y del juego, ¿no? Del juego en donde puedes también darnos al lector como eh, este recuerdo, o sea, es ficción y demás, pero bueno, habrá cosas que son como verosímiles y justo son, Exacto. son como los personajes, ¿no? Que también, Fíjate que, sí. perdón, discúlpame. No, 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 dime, no, dime. Ah, no, que algo, no lo voy a decir porque si lo digo, echo a perder una cosa del libro, pero voy Ok, a comentar que hay una cosa del libro que es absolutamente ficción, ¿no? ok, Y que, digo, para mí era clarísimo que nadie iba a creer que eso fuera real, ¿no? Pero que se presenta como si hubiera sido un hecho. Bueno, un amigo mío leyó la novela antes de que saliera publicada y me dijo, ajá, oye, fíjate que no me acordaba que eso hubiera pasado, ¿no? O sea, todo, como todo está en la mezclado, mezcla.
pues hay gente que cree que esas cosas pasaron y eso para mí pues es fantástico porque lo que quieres hacer al escribir una historia así es que la gente la crea y se creen los elementos de ficción, pues maravilloso, quiere decir que está funcionando, ¿no? Háblanos de cada personaje, sobre todo de Martina, Cuca, o sea que cada uno tiene como una descripción de, yo sí pude ver incluso ahí como mexicanos, ¿no? Que de pronto te puedes encontrar. O sea, creo que nos describes muy bien con estos personajes. Entonces, si nos quieres también ir regalando un poco de cuál es esta, ¿cómo le podemos llamar? Como esta personalidad que tiene cada uno, que es muy linda. Pues mira, los tres amigos se llaman Aristarco, también conocido Sí. como Aristerco, Chuy y Martina, también conocida como la Navratilova. Ya tendrán que leerla para saber por qué. Pero pues son tres amigos inseparables que al principio, bueno, se me ocurrieron esos personajes y que poco a poco fueron tomando su personalidad propia y desarrollándose a lo largo de la historia. Eh, Todos estos tres personajes están basados en muchos amigos míos, tienen algunos elementos míos también, Ok. elementos incluso, lo he contado, Martina tiene elementos, no voy a decir de quién porque se las he hecho a perder, pero de una muy conocida comediante de Estados Unidos, que a mí me gusta mucho y que se me hace muy, muy simpática, así es como yo me la imagino. Y entonces tiene muchos, muchos elementos, y todos los personajes, la mamá de Martina, etcétera, están basados en personas que conozco y que hicieron una amalgama finalmente de todas esas personalidades en una sola, ¿no? Por ejemplo, Martina para mí fue un personaje que me es muy satisfactorio porque todos los hombres sabemos que escribir sobre personajes femeninos no es fácil, ¿no? Y yo seguí ahí un consejo que escuché una vez en una comedia, hablando de esta actriz, que no voy a decir quién es, porque entonces sí realmente les echo a perder el personaje, pero que ella dijo, los escritores tienen muchas dificultades para escribir para ella porque era mujer y eran puros escritores hombres. Y ella les dijo, escriban como si yo fuera hombre. Y a partir de ahí, Ok. bueno, le escribieron unos guiones increíbles, pasadísimos, y resultó un personaje muy divertido, ¿no? Así Entonces, es. bueno, te digo que son amalgamas de muchas personas. Tengo un amigo que se llama Chuy, muy Ajá. buen amigo, muy divertido, y de Chuy son algunas de las historias y de las anécdotas que pasan en el libro, pero que yo convertí en otra cosa, yo las transformé. Ok. Y pensando en esto, bueno, ¿por qué hacer como esta también relación? O sea, el que estén en un bocho, quizás ahorita a muchos no les haga sentido un bocho, no, o sea, y con la palabra bocho, o sea, no un bochito, no un bocho, sino el bocho, o sea, y que hablar también de, no sé si tú viajaste, supongo que sí, pero viajar en carretera un bocho era lo más incómodo del planeta. O sea, salir de la ciudad de ese coche no había forma, ¿no? Y Pues que no era el mira, a aire mí acondicionado como ahora. me pasó algo curioso. Cuando yo estaba ya escribiendo la novela, puse en el Facebook, en mi Facebook, Ajá, ajá. puse una foto de un bocho rojo Ok. y todavía no había terminado el libro, pero comenté, no, estoy escribiendo una novela, tal cosa, y que tiene un bocho, y les puse una foto de un bocho viejito de esos que Sí, tenían sí, las sí. calaveras encima de las salpicaderas y demás. No sabes el furor que causó. A mí Todo el siempre me han mundo. encantado los bochos y particularmente los bochos rojos porque yo tuve uno, ¿no? Ok, Bueno, ok. decenas de comentarios que el bocho, qué maravilla. O sea, tenemos nosotros los mexicanos un romance, todavía ahora, un romance Con el bocho. insano con los bochos. Es parte de la cultura popular. Todos los de mi generación tuvimos un bocho y Sí, los millennials y posteriores que les pregunten a sus papás y también tuvieron un tuvieron uno. bocho. Mi Entonces, primer pues coche fue un bocho, Patricio. ahí Mi está. primer, pero no fue Por rojo, era eso, blanco. pero por eso, ese elemento del bocho para nosotros dice mucho. A todos Y nos le remite poníamos algo. nombres, y le poníamos nombres Ah, y a claro. los Pues bochos el mío se como llamaba el Maserati, de ahí salió. por eso lo dije. El mío era copo de nieve, porque era blanco, pero bueno, por eso lo digo. Ahora, ¿será también que de pronto tienes estos episodios que podrían horrorizarnos de la política, de la parte incluso de cómo se dan a conocer ciertas noticias y demás? ¿O eso también fue parte de tu propia ficción? Por lo que comentabas también hace rato, de que pareciera que
una noticia publicada en Proceso y otra que tú escribes y que es totalmente falsa, bueno, pues pareciera que sí es verdad, pero no lo es. ¿Fue también otro ejercicio o pues también fue parte de lo que tú quisiste contar? Pues mira, lo que pasa es que siendo una novela, siendo ficción, pues todo está permitido, ¿no? Ok. Puedes hacer lo que quieras, puedes cambiar lo que quieras y puedes meter lo que quieras. Y el chiste es que funcione, ¿no? Entonces, Uh-huh. mi objetivo al escribir esta novela no fue hacer ninguna reflexión sobre la historia del México contemporáneo, ni nada, aunque creo que sí la hay finalmente, sino Sí. más bien pues contar la historia y que funcionara y que estuviera divertida y que fuera coherente y que la gente se enganchara y contar la historia que yo quería contar, ¿no? Y en Ok. ese sentido, pues tomé elementos de la realidad y personajes de la realidad y pues hice lo que quise con ellos y los puse a interactuar en algunos escenarios reales y en otros ficticios, ¿no? Pero pues Claro. esa es la mecánica de la ficción. Ahora, el viajar en estos tiempos es por una cuestión también que pudiese haber tenido como cierta, ¿cómo le podemos llamar? Como en alguna ruta de estas, pues no sé, de estos historiadores que quieren reconstruir sobre todo esta parte prehispánica. No lo sé, te lo digo por los tiempos y estas cuestiones mayas y demás. No, pues más bien, o sea, ese tema básicamente tiene que ver con eso que te cuento, que llevo 7 años metidísimo en el estudio de Mesoamérica y pues Ok. es un tema que está recurrente. Ahora mismo estoy Ajá. estudiando, llevo ya varios meses estudiando a los Ajá, mayas, ajá, porque el cuarto ajá. tomo que voy a hacer de esta serie es el periodo clásico maya. Y bueno, mira, se me cae la baba con todo lo que estoy aprendiendo. Ok. Entonces, pues es un tema que está completamente presente en mi vida en estos momentos. No, y me queda claro con lo que también ahorita estás confirmando que esos amigos, ese bocho rojo llama Maserati, que además lo pinta, bueno, ya que lo lean como un campeón, porque pues logró llegar hasta la Ciudad de México y aventarse todo un recorrido y demás. O sea que lo logró ser un Maserati, trascendió a un deportivo. Exacto. Valdría la pena también que a mí cuando me preguntan, sobre todo los chicos que estudian comunicación y demás, vale la pena ver este ejercicio de cómo de pronto los medios pues eran en ese entonces y hoy pues la verdad es que nos perdemos en esta pues exacerbada oferta, ¿no? De contenidos que tenemos todos los días. Creo que jamás en la historia alguien de nuestra generación, Patricio, se hubiese imaginado tener, no, estar a un clic y que te saliera un sinfín de entradas de noticias y de cosas relacionadas solo con un tema, ¿no? Solo con lo que sucedió. No me quiero imaginar lo que hubiese pasado con Colosio con todos los medios que hoy tenemos, formales e informales, ¿no? Hubiera sido todavía una locura más, ¿no? Sí, pues es parte del chiste del libro es acordarnos cómo era ese México en donde lo único que teníamos era Televisa, Radio Centro, Radio 1000, uno que otro periódico, ¿no? Y donde estábamos a merced de lo que nos quisieran informar y veíamos los domingos siempre en domingo, porque no había nada, no había nada Nada. más. Era Así realmente es. en ese aspecto era literalmente otro universo. Totalmente, totalmente. Pues de verdad que ha sido un verdadero placer platicar hoy contigo, Patricio. Pues como sabes, hoy tener esta oferta de libros diferentes y sobre todo cuando nos llegan esta oferta del Fondo de Cultura Económica, pues nos gusta mucho porque estamos conociendo otro tipo de literatura, alguien también que es mexicano y que de pronto, bueno, pues que más jóvenes se acerquen a esto que ustedes están proponiendo y que también, pues el fondo creo que está haciendo un gran trabajo. Así que ha sido un placer platicar esta tarde contigo, que es Patricio Ortiz, que como les mencioné al principio, él es autor de esa novela que lleva por nombre Tres amigos, un Maserati y Los señores mayas del tiempo. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Giselle. Y por último, nada más los invito a la presentación de la novela que va a ser este jueves a las Ok, 7 de la noche en línea por los canales del fondo, todas las redes del fondo, YouTube, Facebook y demás. Me va a acompañar Pancho Hinojos, el gran escritor. Él va a estar wow. conmigo presentando. Nada más, pues si nos lo permites, debajo de aquí de los comentarios dejamos de una vez la liga, pues ya seguramente es la fanpage, YouTube y las cuentas del Fondo de Cultura. Con mucho gusto lo Yo dejamos creo que aquí. ahorita Abril les puede mandar la liga de la presentación. Ahorita de ¿Verdad? una vez lo ponemos aquí para que puedan, pues, conocer más sobre esta novela que lleva por nombre Tres amigos, un Maserati y Los señores mayas del tiempo. Un placer, Patricio, haber Muchas conversado gracias, contigo. Giselle. También un placer.
Saludos a todos. Igualmente, muchas gracias. Pues ha sido de verdad unas charlas muy interesantes. Los invitamos y reiteramos que hoy a las 7 de la noche se estará presentando virtualmente este libro que es Tres amigos, un Maserati y los señores mayas del tiempo. Participan Pancho Hinojosa y su autor Patricio Ortiz. Así que pues les dejamos aquí las ligas. Mi nombre es Gisela Escalante y fue un placer como cada jueves estar con ustedes. Muchas gracias.